Vamos a empezar a explicar qué es SW y Prolog. Ya vimos lo que es el lenguaje de programación lógica. Recordar que el lenguaje de programación lógica está basado en las cláusulas de Horn. Y SW y Prolog, así se llama la suite de Prolog, SWI, es un lenguaje de programación para programar lógica. En ella se programan hechos y reglas o basado en programar predicados. Las dos opciones son correctas. Normalmente o el concepto se usa para identificar quiénes son mis hechos y quiénes son mis reglas. SWI Prolog se puede descargar directamente de la página Prolog, ¿sí? Que es SWI Prolog, en la que ustedes van a poder encontrar qué es Prolog, donde nos indica a partir de qué año se hizo Prolog. Es un lenguaje un poco antiguo, pero se sigue utilizando más en la parte de inteligencia artificial. Pueden descargar el SWI Prolog, imágenes para el Docker, repositorios Git, y si ustedes se fijan al hablar de repositorios Git, quiere decir que a pesar de que es un lenguaje de programación antiguo, se sigue utilizando tanto que pues ya está incluso en repositorios Git. Tenemos manuales, tutoriales, desde inicio hasta avanzados. Obviamente, insisto, aquellos que se dedican a Prolog, pues son aquellos que van en el área de inteligencia artificial. Y dentro de la suite de Prolog existe esta página que se llama switch.swiprolog.org, que es un compilador en línea. O sea, tú puedes, en lugar de que lo descargues y utilizar o instalar el sistema o el lenguaje dentro de tu computadora, pues puedes utilizar, en este caso, lo que es el compilador que viene en línea. En lo personal no he manejado mucho el compilador en línea, pero bueno, vienen tutoriales, vienen características para que ustedes lo puedan utilizar. Al momento de trabajar con Prolog, vamos a entrar desde un principio, SWI Prolog, ¿sí? Como un búho. Tiene este ejercicio, o tiene más bien esta pantallita, que es una pantallita de consola. Es decir, si ustedes se fijan, aquí están observando los controles de File, Edit, Settings, etcétera. También tienen su terminal. Es como cuando trabajaban en C# y ustedes al momento de darle Run en consola, te aparecía su terminal para poder interactuar con los comandos. Entonces, lo primero que te abre precisamente es esto. Y te identifica la versión, puedes ver los manuales, descargas, etc. Esto es la parte en donde tú como usuario interactúas con un programa. Sin embargo, aquí no he escrito ningún programa. Les recuerdo que Prolog te sirve para programar lógica. Entonces, la manera de interactuar con ellos es haciendo o simulando que lo que tú codificaste, pues las respuestas son verdaderas o negativas. Ahorita voy a explicar esa parte. Para yo poder crear un proyecto nuevo, le voy a dar File, New. Y si ustedes se fijan, vamos a poner ejemplo 1. En el momento en que yo abro, automáticamente del lado izquierdo, dependiendo cómo lo tengas configurado, en este caso del lado derecho me abre en donde voy a escribir mi código. Tiene los menús, tiene el file para guardar, para crear, para abrir, tiene para los editores, copiar, pegar, etcétera, para ver cómo lo voy a buscar, y tiene esta parte que es la compilación, tiene para compilar el buffer y para ejecutarlo. El make sirve para identificar si tu código tiene algún errores. Una vez que ya esté hecho el make, lo compilas para que te genere el ejecutable y puedas interactuar con ese código. Tiene, incluso puedes poner breakpoints para que estés compilando paso a paso. Y como les decía, Prolog, la suite de Prolog ha avanzado mucho, que ya existen versiones en visual, en donde tú puedes poner incluso botones, controles de texto, pero lo que
lo que va y busca, lo que va y contesta, pues son la parte de lógica. Voy a empezar con un ejemplo muy simple que lo van a encontrar en muchos lados. Este ejemplo utiliza lo siguiente como primer regla. Todas mis reglas o hechos siempre deben de empezar con minúsculas, ponerlas todas en minúsculas o puedo combinar, ¿sí? Minúsculas y mayúsculas. Sin embargo, es como regla que la primera letra siempre vaya en minúsculas para identificar que es una regla o un hecho. Todo lo que vaya en paréntesis, si son constantes, como puedo poner Donald, ¿sí? Es pato, Donald. Ahí le estoy indicando que Donald es pato. Entonces, si yo quiero poner una constante, tiene que ser con minúsculas. Si yo quiero poner una variable, entonces tiene que ser con mayúsculas. Si yo empiezo con D de mayúscula, te lo cambia de color. Y ahí sabe que no estás hablando de Donald como una constante, sino estás hablando de la variable Donald, la cual puede tomar distintos valores. Por lo cual es importante, repito, poner en minúsculas si son constantes y poner en mayúsculas si son variables. Ahora, si se pueden dar cuenta, un hecho me lo pone en rojo y ahí identificas que es un hecho. Yo puedo poner otro hecho que se llame igual y puedo poner este. Es pato Donald, es pato Luis, es pato Lucas. ¿Sí? Siguiendo con el ejercicio, ya incluí Luis es pato, Donald es pato, Gilito es pato, Lucas es pato, Ana es pato. Le voy a dar guardar, perdón, save, si no aquí mismo cuando le doy make me va a decir ¿quieres guardarlo? Pues sí, le voy a dar que sí. Y luego le voy a dar compilar buffer. ¿Sí? En ese momento cuando yo le dé compilar buffer, me aparece del lado izquierdo en verde. Esto me indica que en este momento mi programa, así de sencillo, está compilado y hecho correctamente. Me puede marcar error en rojo si algo no ha encontrado. Entonces, al momento de yo interactuar, yo necesito preguntarle hechos. Y entonces, si ustedes se fijan, por aquí te está poniendo un signo de interrogación. Este signo de interrogación te está indicando que todo lo que tú pongas dentro de la consola son preguntas. Entonces, si yo le digo, es pato Lucas, ¿sí? Del lado derecho en la programación tú estás diciendo, Luis es pato. Aquí tú estás preguntando, ¿es pato Lucas? ¿Y qué te va a contestar? Importante, hay que poner un punto al final. Me va a contestar que sí. Porque en mis hechos sí tengo definido que que Lucas es pato. Si yo pregunto, ¿es pato Pedro? Pues me va a contestar que no. Porque en ningún hecho tengo identificado que Pedro es pato. Pero también puedo utilizar variables y puedo decir, dime quiénes son patos. Esta X en mayúscula es una variable. ¿X son patos? ¿O quiénes son patos? Y entonces, si yo le doy enter, me va a aparecer Luis. Si ustedes se dan cuenta, me aparece un símbolo o el cursor para indicarme que todavía hay más variables que son patos o constantes que son patos. Entonces voy a darle al punto y coma y me va a decir que el siguiente que también es pato es Donald, es Gilito, es Lucas y es Ana. Y en ese momento él mismo me pone un punto en Ana. Eso lo que me está indicando es todos aquellos que son patos. Agregando más funciones y reglas, vimos que aquí tengo identificado mis hechos, Luis, Donald, Gilito, Lucas y Ana. Y ahora estoy agregando 3 reglas más que se llaman igual que el hecho es pato. Pero si ustedes se fijan, estoy poniendo variables. ¿Cómo sé que son variables? Primero porque están en mayúsculas. Y entonces yo le estoy indicando, S es pato, P es pato y Y es pato. A diferencia del anterior, aquí estoy diciendo, Luis es pato. En esto estoy indicando, S es pato, siempre y cuando cumpla la siguiente condición. Recordar que esto es una regla.
que ese sea sobrino de T y que ese T sea pato. Otra de las reglas para que sea pato es que esa P tiene plumas y esa P hace cuac. Y otra de las reglas que sea pato es que esa Y es hijo de T y T sea pato. También podrán observar que Prolog te pide que unas los hechos o las reglas que se llamen exactamente igual. Es decir, yo no puedo poner esto aquí porque cuando lo compile me va a marcar un error. A lo mejor ahorita no lo ven, pero el error que me va a decir va a ser, ¿sí? Que todas las cláusulas que se llamen igual, pues deben estar contenidas juntas. En general, eso es lo que dice este error. Entonces, te pide que las funciones, las reglas y los hechos estén unidos, los que se llamen igual. ¿Por qué lo comento? Porque podemos pensar, si esta regla es pato, pide, es sobrino, pero aún no está definida, no se preocupen. No es como en algunos programas que primero tendría que definir sobrino. Sí tiene que estar definido dentro de tus hechos y de tus reglas, pero no necesariamente tienen que estar previos al haberlo utilizado. Entonces, otra de las funciones es S es sobrino de T, T es pato. Si se cumple, entonces S es pato. Tengo estas tres reglas y estos hechos. Jorgito es sobrino de Donald, Jaimito es sobrino de Donald, Juanito es sobrino de Donald, Carla es sobrino de Carla, Ana es sobrino de Jaimito, Piolín tiene plumas, Daisy tiene plumas, Daisy hace cuac, Piolín hace cuac y Mariana es hija de Lucas. Todos estos identifican mis reglas y mis hechos. Si yo vuelvo a compilarlo y vuelvo a ejecutar mi ejercicio, entonces yo ya puedo interactuar y yo le puedo poner, es pato, vamos a suponer, es pato Jaimito, punto. ¿Qué me va a contestar? Él llega aquí, Jaimito, 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 o sea, como ningún hecho llega aquí, entonces se va para acá. Jaimito es pato si se cumple que ese sea sobrino de T. Entonces, vamos a buscar a Jaimito y aquí está. Jaimito, si se encuentra, Jaimito es sobrino de T, entonces esto me devuelve un verdadero. Pero también hay que checar si ese T es pato. ¿Quién es T? Donald. Y entonces va y checa aquí. ¿Donald es pato? Sí. Verdadero y verdadero se cumple y entonces me debe de regresar un true. Porque me está indicando que Jaimito es pato. Si yo le digo, es pato Daisy, vamos a ponerle Piolín, ¿qué me va a contestar? Llega aquí, porque primero en este orden, Piolín, 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 no. Y luego va y busca ese, Piolín es sobrino, busca aquí en ninguna, se encuentra Piolín. Entonces, como desde aquí es falso, se va a la que sigue. P, Piolín, ¿tiene plumas? Piolín tiene plumas, sí, sí se cumple. Y luego, ¿hace cuac P? ¿Hace cuac Piolín? Sí, hace cuac. Entonces, verdadero y verdadero, pues me regresa un verdadero y me va a decir que es true, que Piolín es pato. Si yo quiero preguntar, ¿es pato Pedro? Pues me va a contestar que no. Primero porque al Pedro no lo tengo en estos hechos y a Pedro tampoco lo tengo contenido con estas condicionales. Entonces aquí me va a devolver un falso. Yo puedo preguntar, como hace rato, ¿quiénes son patos? Y ya no solo me va a devolver a Luis, Don, Angelito, Lucas y Ana, sino me va a devolver a todos que cumplan con estas condicionales. ¿Quién cumple con estas condicionales? Jorgito, Jaimito, Juanito, Carla, Ana, Piolín, Daisy y Mariana. Entonces, si yo hago esto y le doy los puntos y comas, me va a decir todos aquellos que son patos. Estas condicionales se cumplen ya sea directamente con hechos o que hayan cumplido la regla de que sean patos. A diferencia del árbol que les encargué, ese es un poquito más chiquito, yo incluí solo es madre, no incluí los hechos, es madre, es mujer, es padre,
es hombre, es mujer, es hombre, es madre, es padre. O sea, solo me fui del lado de es madre y del lado de sexo femenino. En la práctica que ustedes van a implementar y que les pedí que ya lo empezaran a realizar, si ustedes le van a incluir como se los habíamos platicado o se los había mencionado utilizando ambos sexos. Entonces, si se fijan, aquí tengo identificado mis hechos. Socorro es madre de Mica, Socorro es madre de Kiko, Socorro es madre de Bel, todos los hijos de Socorro, todos los hijos de Mica, los hijos de Lucy, de Leti, la hija de Laura, de Mayra, de Jackie y de Fanny. Perdón, y de Carla. Ahorita solo tengo mis hechos y entonces en mis hechos yo puedo compilarlo, make, ¿sí? Y también una vez que lo haga make, pues lo voy a compilar, ¿sí? Y en ese momento está listo para yo hacer las primeras preguntas. Y lo primero que voy a preguntar, ¿es madre Carla de Fania? Punto. ¿Qué me va a contestar? Que sí, porque si se fijan, mi hecho es muy simple. Carla es madre de Fania. ¿Sí? Enter. Me va a contestar que sí. ¿Es madre Socorro de Lucy? ¿Y qué me va a contestar Prolo? Pues que sí. También le puedo preguntar, ¿de quién es madre Socorro? ¿Y cómo le pregunto? Pues de esta manera. Yo de esta manera le estoy preguntando. Socorro es madre, pero en lugar de utilizar una variable para decirle de quién es madre, estoy identificando una variable. ¿De quién es madre Socorro? Y si yo le doy enter, me va a decir de Mica, de Kiko, de Bel, de Víctor, de Pepe, de Lucy, de Leti, de Chuyín y de Chava. Y en ese momento, pues va y buscó, pues todas las condicionales que cumpliera con esto. Una vez que yo tenga esto, pues también tengo mis reglas. Ya habíamos visto en la clase anterior las reglas para identificar esa abuela. T es abuela de S, P es madre de S, T es madre de P. Si P es madre de S y T es madre de P, entonces sí se va a cumplir la regla que T es abuela de S. No vimos la parte de es nieta, pero si yo lo hago y hago esta partecita, yo puedo decir la función es nieta. La regla es la misma. Si T es madre de P y P es madre de S, lo único que cambié fue las letras. S es nieta de T, bueno, sí, S es nieta de T si se cumple esta condicional. Tengo la función es hermana, tengo la función es tía, tengo la función sobrina y tengo la función prima. Igualmente, lo guardo y hago que compile. En este momento, al compilar, está listo para preguntar. Esta abuela, Lucy de Fania, ¿qué me va a contestar? Llega aquí, no tengo ningún hecho que se llame esa abuela, pero sí tengo una regla y entonces recibe Lucy como T, Fania como S y va y checa primero. S es madre, ajá, entonces vaya a buscar la función que cumpla que S es Fania, entonces la única función es esta, o el único hecho. Carla es madre de Fania, entonces sí existe, verdadero. Y T, que es la que acabas de recibir, Lucy es madre de P, que P es Carla, va y checa todos sus hechos, encuentra a Lucy, dice Lucy es madre de Carla y se cumple. Como si se cumple, entonces me va a devolver un true. Lo mismo pasaría si es nieta. Pero ahora que voy a preguntar, Fania es nieta de Lucy, punto, y me va a contestar que sí. Si se fijan, es exactamente la misma regla. La única diferencia, pues, es que mis variables fueron descritas al revés. Tengo la función es hermana o es hermano. Incluso yo puedo preguntar, ¿es hermana
Carla y Arturo, como no me estoy metiendo en la parte de si es femenino o masculino, pues me va a devolver un true, lo cual es correcto. ¿Por qué son hermanas o hermanos? Porque son hijos de la misma mamá. Y entonces Arturo y Carla son hijos de la misma mamá y por lo tanto me regresa un true. Lo mismo con espía y la es prima. Lo único que estoy haciendo es poner exactamente la misma regla, pero cambié las variables o en el orden en que me llegan las variables para que me pueda identificar si es madre. También puedo preguntar, dime quiénes son abuelas. ¿Sí? Es abuela X, Y para saber quién es abuela de quién. Y entonces te lo indica. Socorro es abuela de Juanjo, Socorro es abuela de Cheto, Socorro es abuela de Mayra, y pues todas las que son, Socorro es abuela de Laura, Socorro es de Luis, Leti de Sebastián, Mica de Camila y Lucy de Fanny. Entonces aquí puedes ver quiénes son abuelas y de quién son abuelas. Lo mismo puedo hacer la pregunta con es tía, es sobrina, es prima, etcétera. Insisto, lo que tú le preguntas o interactúas con Prolog son para que me pueda contestar hechos y simule que pregunte, en este caso te contesta acerca de tu árbol genealógico.